Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Disertum X. Rami, buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy te ha bien, ido? señor, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos un episodio muy especial y vamos a comentarles un poco a nuestros oyentes de qué se trata. Rami y yo estábamos preparando un episodio sobre un magnífico libro de Agustín Laje que nos inspiró para hablar de lo que él llama la generación idiota. Y entonces íbamos a hablar sobre la generación idiota, le dábamos un nombre distinto, como ustedes podrán ver, claves para el diálogo con la generación idiota. Y mientras lo preparábamos, nos empezamos a dar cuenta de no solo de la riqueza del libro, sino de la gran cantidad de problemas que podríamos encontrar en alrededor de este tema, y decidimos hacer una serie. Entonces, digamos, en comité editorial nos pusimos a analizar punto por punto qué saldría de esto. Y creo que van a salir más o menos unos 8 episodios donde vamos a hablar de muchísimas cosas, y lo hemos decidido titular La batalla cristiana contra el wokismo. Hoy es nuestro primer episodio de esa serie, que esperamos que les guste muchísimo. Entonces, no sé, Rami, si quieras agregar algo ahí. Sí, pues que en los documentos y en las lecturas que uno hace hoy en día es muy difícil encontrar herramientas para el diálogo, ¿no? Herramientas para la conversación con nuestra contraparte. Y esto era una idea que teníamos desde muy al principio como uno de los propósitos de este podcast, que era darle herramientas técnicas y teóricas a nuestros oyentes para hacer una verdadera conversación, para transformar el espacio de la opinión pública y llevarlo un poco hacia donde nosotros pensamos que debe ser. Y finalmente, pues ha llegado la hora y qué alegría porque vamos a poder hablar de muchos de los temas que hemos revisado, pero aportando nuestras claves, nuestro punto de vista de cómo deben enfrentarse esas razones. Por ahora que yo conozca, lo único que he visto es un libro que sacamos en Conciudadanos que se llama La vida por la verdad, que si lo quieren me pueden preguntar dónde lo consiguen y yo con mucho gusto se los mando. Pero entonces ahora vamos a hacer este ejercicio que ya va a quedar en video y en audio para que todos lo puedan utilizar mejor. Buenísimo. Nosotros digamos que en este libro, y voy a contextualizar a nuestra audiencia en qué consiste. Agustín Laje saca este libro y lo llama La generación idiota, y es muy interesante porque al principio uno podría pensar, y él mismo lo explica, que se trata como de un insulto, y la verdad es que no. Se trata de intentar hacer una descripción de una realidad a partir de los griegos. Digamos que los griegos, dentro de toda esa riqueza filosófica o de comprensión de las instituciones y de la vida social, ellos, digamos que reservaban ciertos términos para ciertas personas, dependiendo de la función que cumplieran. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, no sé, el spoudaios en Aristóteles, o el frónimos, el hombre maduro, el hombre prudente. Cuando Platón habla de quién nos debe gobernar, siempre nos habla que el hombre que nos gobierne tiene que tener suficiente experiencia, tiene que ser canoso, tiene que haber pasado por las grandes pruebas de la vida. ¿Quién nos debe juzgar también? Como que siempre está esa idea de la madurez presente, de quién es el que mejor nos debe gobernar a nosotros, el hombre virtuoso, el hombre que ha batallado consigo mismo y ha logrado enderezar su conducta. Pero te reservaban el término idiotez o idiotes para el ciudadano que se encerraba como en su vida privada y vivía como ensimismado, como que no le gustaba sino estar consigo mismo. Entonces Agustín, muy interesante, pues porque es un tipo que no participa de nada, no le interesa, vive con sus propios caprichos, y Agustín hace ahí un ejercicio bien interesante de demostrar que nosotros estamos viviendo, por un lado, con una persona que vive de sus propios caprichos y de sus propias ideas, pero por otro lado, y va a mostrar esto muy interesante, digamos que en una evolución, y trae por ejemplo a Ortega y Gasset. Él dice, si bien es cierto que para los griegos el tipo ensimismado, el idiota, no participa, sin embargo, a lo largo, digamos, de los años y digamos en épocas mucho más recientes, cuando Ortega y Gasset ya va a hablar del hombre masa, como del hombre
¿no? Vulgar, que antes estaba dirigido, pero que ahora de buenas a primeras resolvió como que gobernar el mundo. Entonces, ese hombre masa que vive cómodo en algún momento de la historia, sin estudiar, sin prepararse, resolvió participar en la vida política. Entonces, mientras el idiota griego, digamos, se queda como ensimismado o condenado a mirarse el ombligo, como lo dice él, en cambio, este idiota masificado sigue siendo igual de ensimismado y caprichoso, pero con la diferencia es que se siente como todopoderoso, tiene como que la voluntad de participar. Y eso es lo que nos estamos enfrentando hoy. Vivir en una generación idiota es presenciar a ese hombre masa haciendo exigencias públicas, Rami, haciendo exigencias públicas de sus caprichos privados. Y esta vida, dice Agustín Laje, es dominada por los idiotas y la llama también de otra manera, es la sociedad adolescente. Fíjate y verás que cuando yo planteaba al principio el término del viejo, de la vejez, del spoudaios, de la madurez en la vida, no, el idiota pareciera que se quedara siempre en un mismo estado, que es el estado de la adolescencia por el que todos pasamos y sabemos los cambios que tuvimos que soportar en ese momento. Es la sociedad, digamos, de la gente que vive como emocionados, como que el mundo se va a acabar, como que hay que hacer estas cosas ya, y si no lo hacemos nos vamos a morir, hay pataleta y así sucesivamente. Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, a ver, yo la busco, que dice, que lo describe muy bien él, y dice, se rebelan, estoy citando a Laje, se rebelan contra lo que el sistema establecido procura destruir y nada más. Tiran de las faldas del estado niñera cuando sus caprichos no se cumplen. Lloriquean ante los monopolizadores de la fuerza física cuando sus adversarios dicen algo que a ellos no les agrada. Acusan de discurso de odio todo lo que no coincide con sus eslóganes prefabricados. Exigen con histeria espacios seguros, los famosos safe spaces en las universidades, para no oír nada que pueda hacerlos pensar. Demandan las caricias de las organizaciones internacionales y las incalculables donaciones de las ONGs, de los metacapitalistas, para poder cumplir sus agendas. Todo esto cada día resulta más patente y vomitivo. De manera que ese es un poco a lo que nos enfrentamos hoy. El idiota de hoy es una persona que tiene poca inteligencia, poca capacidad de dialogar, que se llena de eslóganes y de clichés retóricos y de frases sueltas impactantes, pero además de otras características, y han representado un gran movimiento cultural o digamos de la batalla que estamos viviendo y al que nos tenemos que enfrentar. ¿Cómo enfrentarlos? Digamos, ¿qué claves podemos dar? Y aquí ya nos vamos a separar un poco de la propuesta, que la verdad es que lo que hace Agustín Laje, que es muy bueno, es hacer una descripción extraordinaria de las características de este hombre o de esta persona idiota. Lo que nosotros queremos avanzar aquí un poco más es, bueno, pero ¿qué hacemos con ellos para tratar de sacarlos de la idiotez? Porque es que uno no puede vivir como en la crítica contundente, que desde luego hay que hacerla y hay que combatirlos, y estamos de acuerdo, y eso es lo que hemos hecho, digamos, en los diferentes escenarios, mostrar sus errores, mostrar los problemas en los que incurren, etcétera. Pero ¿qué más hay que hacer ahí? Y esa es un poco la propuesta que nosotros tenemos preparada hoy. Pero antes de eso, Rami, me llamó también mucho la atención que él cita dentro de los ejemplos, él da muchos ejemplos, pero me llamó mucho la atención el ejemplo de, si todos recuerdan, pongamos y escuchemos, es un minuto y medio de Greta, lo que dice Greta, para que nos demos cuenta qué es vivir con los idiotas, o qué es la generación de los idiotas. That we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying.
Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Bueno, es un poco, digamos, lo sintomático de lo que estamos mostrando. Una persona joven, en ese momento yo no sé cuántos años tenía, por ahí 15 o 16 años, esto fue en el año 2018, en Naciones Unidas, con esa rabia que la caracterizaba, esa la lanzó, digamos, al estrellato, a la fama mundial, a Greta Thunberg, y ella... muchas personas hablan un poco de la manipulación de los niños, de cómo los llevan los adultos a mantener como esta rabia permanente. Pero es un poco sintomático y ejemplarizante de lo que es la descripción de la generación idiota, haciendo demandas, how dare you, o sea, como un poco como esa actitud arrogante de que yo de 15 años o de 16 años le voy a exigir a usted cómo tiene que hacer, además porque nos vamos a morir, estamos iniciando un proceso de extinción de la humanidad. Y con todos estos problemas claro, en este caso del cambio climático, pero veremos que no solamente es cambio climático, hay muchísimos ejemplos. No, es que este video, como dicen los gringos, se ha añejado bastante mal. Es que en estas semanas la hemos visto ya con unos años después, montada en una balsa, yendo a defender a los de Hamas en la Franja de Gaza. Y es gracioso porque sigue estando brava con el mundo, ¿no? Sigue sintiéndose víctima, no es ella directamente la que está sufriendo, sino entonces son los pobres terroristas de Hamas, pero con la misma idiotez, y es que es graciosísimo porque en estos días, no sé, ayer o antier, pasaron, ella pues se supone que fue aprendida por el gobierno israelí, no sé qué, pero la dejan postear en sus redes sociales y entonces posteó una imagen de un palestino encarcelado y maltratado y no sé qué, y de golpe en el mismo post aparece una israelí y le dice, no, mira, es que ese es mi hermano, y esa foto se la tomaron estando preso por los de Hamas en la Franja de Gaza. Estás un poco equivocada en tu referencia porque efectivamente el drama es del otro lado, no del que tú estás pretendiendo defender. Y esto, pero es gracioso porque efectivamente ella misma ya es hoy un ejemplo gráfico de esto que estamos hablando sobre la generación idiota, porque es que su vida dejó de tener sentido y ni propósito para lo que ella pensaba que estaba destinada, que era llamarle la atención al mundo y ser la moral, ¿no? la conciencia de la humanidad hoy en día. Y resultó que no, es una niña pues con problemas y con una formación muy, muy baja, muy, muy insípida, que simplemente al final del día está prestándose para armar el despelote en el lugar que sea, simplemente por ganar likes, porque ya de eso viven ella y sus papás. Entonces, en el momento en que deje de ser noticia, pues se quedan sin sustento. Sí, de acuerdo. Y digamos que la traje como ejemplo fue porque Laje alude a ella claro, y me parece muy interesante, pero pudimos haber traído muchos ejemplos. Nosotros tuvimos aquí un capítulo sobre las igualadas. En las igualadas también uno puede encontrar mucho de eso, de esas niñas que se sienten todo como empoderadas de la moral y de la verdad y de todas las mujeres y empiezan a dictar cátedra, y el que no piense como ellas son inmediatamente cancelados, y entonces lanzan el dardo del insulto y ese tipo de cosas. Y lo ve uno no solo, pues digamos que ejemplos hay por todos los lados, y aquí hemos tratado muchos de ellos. Pero Rami, te propongo que demos unas 5 características de estos grupos o del idiota contemporáneo, que es ese hombre masificado que tiene caprichos, que no sabe expresarlos o que los expresa con eslóganes, pero que fundamentalmente lo que quiere es imponer esos caprichos a los demás, y el que no esté de acuerdo con ellos, pues lo cancela, no lo insulta, no lo persigue. Entonces yo voy a proponer, digamos, el primero.
y es muy evidente, digamos, lo que primero aparece en escena, y es la sustitución del logos, o de la razón, o de las razones, o de la inteligencia, por la emoción. Entonces aquí estamos hablando de alguien que es el idiota que vive encaprichado con su mundo, con sus ideales, con su realidad inventada, pero como ahora es participativo, participa, quiere que todo el mundo viva de acuerdo a ese capricho que tiene. Antes había muchos idiotas, pero vivían encerrados en su mundo. Ahora no, ahora ya participan y les choca que los demás no piensen como ellos. Entonces, esta primera característica de la sustitución de la razón, del logos, por la emoción, es simplemente manifestar que ellos buscan reducir el mundo a sus propias creencias y no admitir, digamos, razones contrarias. Ellos no buscarán evidencias o estudios que les contradigan, y en el momento en que lo encuentren, los van a desechar. Agustín Laje menciona que para el idiota puede ser real que 2 más 2 es igual a 5, y que no habrá forma de sacarlos digamos, de ese error. El idiota es alguien que quiere lo absurdo. Entre otras cosas, a nosotros también en la discusión de este episodio tomamos en cuenta muchas de las conferencias que logramos ver de Charlie Kirk, que tenía que enfrentarse a muchos de este estilo de personas, y bueno, ahí sacamos algunas claves interesantes para lo que viene. Entonces, la primera característica yo lo definiría así: la sustitución de la razón, del intelecto, del logos, por el capricho o por la emoción, Ram. Listo, sí, no. Esta generación idiota, que yo la llamaría como una generación de ignorantes empoderados, ¿no? Porque es como si quisieran llevar la ignorancia al poder. La segunda característica que yo propondría es esta de la manipulación del lenguaje. Y recordemos, hace por ahí 10 años que empezó esta idea del lenguaje políticamente correcto como una manera de respetar al otro, ¿no es cierto? Y entonces lo primero era que el lenguaje español no utiliza sustantivos neutros, sino que todos son o masculinos o femeninos, y entonces ya no se hablaba del presidente de una asamblea, de una reunión, porque es el que preside, sino que si era una mujer, entonces tocaba decirle presidenta, a pesar de que esa palabra pues no tiene ningún sentido, porque no es que presidentice una mujer, no, el que preside, hombre o mujer, es el presidente. Y así empezaron a ir, y yo recuerdo tal vez el momento más caótico de nuestra legislación fue el cambio que tuvo el Código de la Infancia y de la Adolescencia, que fue cambiado el nombre para ser incluyente y políticamente correcto por el de niños, niñas y adolescentes. Y entonces ahora todos los textos en derecho de familia que se refieren a los niños, entonces es NNA cuando se refieren a un menor. Y es tenaz, porque entonces eso ya empieza a abrir la puerta a que hay unos derechos para los niños y unos derechos para las niñas que son diferentes y que por lo tanto ameritan un tratamiento legal distinto. Y ahí es donde ya no hay equidad, lo que hay es una discriminación que no tiene razón de ser, como lo hemos visto, porque obedece a razones más bien ideológicas que a razones reales de las diferencias entre niños y niñas. Y todo esto nos lleva a identificar una estrategia. ¿Cuál es la estrategia de lo políticamente correcto? Primero, recordemos que autores como Habermas y Robert Alexi, hablaban del lenguaje en las normas como ese texto abierto, ese texto siempre dinámico y cambiante que podía ser llenado de sentido a partir de la discusión pública. Entonces, estas personas entienden eso y llevan el fenómeno un paso más allá, y entonces empiezan a crear, a imponer en normas y en donde puedan, palabras y conceptos que carecen de definición uniforme, ¿sí? Entonces, hablan, por ejemplo, de las personas menstruantes, que ya lo hemos mencionado acá.
eso carece de definición uniforme en la sociedad occidental, pero como que uno entiende, bueno, sí, son unas personas que menstruan. Ahora, ¿quiénes son las únicas personas que menstruan? Las mujeres. Entonces, ¿por qué no les decimos mujeres? No, porque es que son personas menstruantes para hacerlo políticamente correcto. Y uno dice, ¿por qué quieren hacer ese cambio si al final del día las únicas que menstruan son mujeres? Pues precisamente porque en ese momento entonces el campo de batalla cambia completamente. Porque de un campo que está dentro de un marco común, que es el lenguaje universalmente aceptado, que además está lleno de contenido gracias a miles de años de escritos sobre el tema, de filosofía sobre el tema, de la distinción entre hombre y mujer, ¿no es cierto? Ahora crean esta idea de las personas menstruantes que nadie nunca se ha referido a ellas. Entonces, como no tiene una evolución cultural, se vuelve un texto en blanco, un concepto en blanco, como si uno girara un cheque en blanco, pero en términos de lenguaje. ¿Y por qué prefieren o por qué hacen eso? ¿Qué ganan con eso? Pues ganan un montón. Y es que eventualmente, con toda la mafia que tienen en instituciones internacionales, en los gobiernos locales, en las universidades, en todos lados, empiezan a llenar de sentido estos conceptos y empiezan a transformar radicalmente un concepto como mujer en uno que es persona menstruante y le dan un contenido totalmente contrario al mismo concepto de mujer, al punto en que hoy uno de los trucos más obvios para evidenciar la incoherencia del discurso de los progres es preguntarles rápidamente, bueno, pero usted defíname qué es mujer, y no lo pueden definir, porque entonces ya están en un campo nuevo que es el de personas menstruantes. Ahora, esto es muy interesante porque yo recuerdo hace 20 años que tuve la suerte de ser representante para Latinoamérica de una organización mundial de jóvenes ante la ONU, que una de las tareas que me pusieron allá en Nueva York en una reunión de la ONU era sentarme a revisar unos documentos para identificar unas palabras. En esa época, las palabras que me ponían a revisar eran los derechos sexuales y reproductivos. Y les debo confesar, hace 20 años yo pensaba, pero hombre, sí debe haber algo de derechos sexuales y reproductivos. Eso, pues, no sé a qué se refiere, pero suena razonable. Y me dijeron, no, es que esa es la palabra clave para hablar de aborto. Y yo, pero ¿cómo puede ser un crimen un derecho? Y me dijeron, espérese y verá. Y efectivamente eso hace 20 años, que a mí me parecía loco y que no tenía ningún sentido, hoy en Colombia es ya un concepto lleno de contenido formalmente, no en las normas, sino en las sentencias de la Corte Constitucional. Y entonces hoy en Colombia, cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos en cualquier escenario legal o institucional, se sobreentiende que incluye el aborto. Entonces, cuando yo estoy a favor de los derechos sexuales y reproductivos, estoy a favor del aborto. Y si estoy en contra del aborto, soy un antiderechos. Y vean cómo a partir de la manipulación del lenguaje, lo que nos han hecho es que nos cambiaron el campo de juego. Y eso es interesantísimo porque nos cambiaron el marco conceptual a partir de palabras sin contenido, vacías, en blanco, que parecen sonar algo razonable, pero que terminan siendo colonizadas ideológicamente en distintas instituciones por donde pueden. De hecho, del concepto de derechos sexuales y reproductivos hace 20 años, tuvieron que pasar como 15 años para que un tratado internacional se refiriera con especialidad a ese concepto, que es la CEDAW, ¿no? Y por eso entonces cada país que se ha hecho parte de la CEDAW indirectamente ha acogido el concepto técnico, digamos, mal formado de los derechos sexuales y reproductivos para incluir el concepto de aborto. Y esa me parece que es una característica fundamental de esta generación idiota porque cree que cambiando el lenguaje pueden volver a reinventarse todo y que entonces ahí ellos con sus teorías y sus falsedades y sus trucos semánticos, entonces pueden recrear un conocimiento desconociendo los 2000 años
en los que nuestra cultura le ha dado contenido a nuestras instituciones, a nuestras leyes y a nuestro lenguaje. Muy buen análisis y muy buen punto, y de hecho es una de las características centrales a las que nos tenemos que enfrentar hoy de esta generación idiota, la manipulación del lenguaje, la presión semántica que encuentran ellos, y que lo encuentra uno no solamente en la generación idiota, sino también en digamos, lo que hay detrás de esa generación idiota. Yo creo que a veces esa generación idiota de pronto por sí misma le cuesta o le costó mucho hacer un vocabulario, y tuvo de todas maneras algunos ideólogos detrás que empezaron a formular ese tipo de cosas, queriéndolo sin querer, pero que sí hacía parte como de ese movimiento. Tú mencionabas a Habermas o a Lexi, no sé si la filosofía analítica, que tan preocupada por ese lenguaje tiene una desviación en algún momento en el siglo XX, todo el problema de la deconstrucción de la realidad, que lo veíamos en algún otro episodio con Derrida, todo ese marxismo cultural que va penetrando. Yo recuerdo uno de los problemas que yo más peleé siempre fue con Ronald Dworkin. Tú recuerdas a Dworkin, que lo veíamos Claro, los estudiantes de Derecho y los abogados, y cuando yo dicté Derecho, pues me tocó estudiarlo muy a fondo. Y en alguno de sus libros él plantea la distinción entre conceptos y concepciones. Entonces, simplemente para decir es que la Constitución contiene un concepto, pero no necesariamente una concepción. ¿Qué es un concepto? Un concepto es algo más o menos fijado semánticamente, pero sin tener un contenido propio. Entonces, ponte tú a pensar dignidad humana. La dignidad humana es como un empty, como algo pues vacío. si uno no es católico, claro, y es más, hoy lo encontramos en las sentencias de la Corte Constitucional. Nosotros sí hemos identificado más de 40 sentencias que se refieren al concepto de dignidad humana, y en ninguna hay definición, porque Claro. efectivamente la Corte renuncia al No, pero origen a veces conceptual. sí define para establecer algo que nosotros consideraríamos, Características, o le da características. para juzgar un antiderecho que nosotros entenderíamos como contrario a derecho, lo cual quiere manifestar simplemente que es la manipulación del concepto. Ya el concepto no es el universal que refleja la esencia del ente, sino que es algo como ahí, como un flatus vocis, que también lo vimos en algún otro episodio del nominalismo de Guillermo de Ockham. ¿Recuerdas, Rami? Que es un poco traer de esa noción simplemente un lenguaje sin contenido al que yo voy dándole el contenido que yo quiera dependiendo de las circunstancias. Así es. Y ellos han sido muy hábiles en ese aspecto. Muy buen punto. Yo como tercera característica yo la llamaría como la identidad convertida en trincheras. Y es que el idiota es un tipo débil, ya lo hemos visto. Por eso él busca incansablemente personas con las cuales se puede identificar. El quién soy, digamos, el quién soy yo le demanda esa búsqueda como de ver que otros están en su misma corriente. Esto Laje lo hace, digamos, hace un análisis extraordinario del tema, porque es en la adolescencia, con todos los cambios que suceden en esa etapa, en lugar de ir procesando esa realidad que se le presenta a la persona, el idiota se queda en esa realidad como en una etapa de adolescencia prolongada, que no va a poder llegar a la madurez porque siempre se va a quedar dándole vueltas al sentido de la vida. Es una persona que está, digamos, insegura, inconforme consigo mismo. En esa adolescencia, pues obviamente predomina, no sé, la inseguridad, la cantidad de cambios, la inestabilidad, la insatisfacción. Y en lugar de ver algún sentido de ahí o poder, digamos, superar ese estado de cosas, lo que hace es como seguirle dando vueltas a lo mismo. Entonces, claro, las preguntas de la adolescencia quizás son, bueno, ¿por qué nací aquí? ¿O por qué soy blanco? ¿O por qué soy negro? ¿O por qué soy de Colombia o de México? ¿O por qué soy hombre y por qué no soy mujer? ¿O por qué? Y todos esos porqués que empiezan a recogerse, y el idiota está insatisfecho con todo lo que encuentra. Y al estar insatisfecho, sobre todo porque hay una argumentación detrás, y es que ¿por qué yo soy hombre o por qué nací en Colombia o en Estados Unidos si yo no lo elegí? ¿O por qué soy hombre si yo no lo elegí? Es decir,
el idiota no logra hacer la paz o las paces con la realidad, sino que va a vivir en una constante rebelión, Una fantasía. en una fantasía con esa realidad y va a pelear permanentemente con esa realidad. ¿Y por qué? Porque la realidad o la identidad, mejor, no puede ser nada distinto a lo que yo haya elegido o a lo que yo haya construido. Si yo no lo elijo o no lo construyo, pues no es mi identidad. Entonces, por eso el idiota le resulta muy atractivo, eh, no sé, frases como en lugar de ser colombiano o ser mexicano o ser americano, ser, por ejemplo, ciudadano del mundo. Y dice, no, yo soy ciudadano del mundo y no existen países y las fronteras hay que acabarlas, pero porque soy yo el que lo decido. Entonces, por ejemplo, yo soy el que defino el género, yo soy el que defino la raza, mi orientación sexual y así sucesivamente. Y poco a poco se va gestando en él como un salto de la individualidad frente a la identidad con otros. Y ahí es cuando el idiota se siente poderoso, se siente que ya está ligado como a otros que van a pelear o van a sentir exactamente la misma insatisfacción, y lo que hace es pasar entonces a lo colectivo y a politizar sus propias demandas de insatisfacción que él tiene. Convierten sus caprichos en una consigna política y por lo tanto se agrupan para hacer exigencias con reclamos de los que ya conocemos. Es el identity politics que está tan de moda. Entonces la política pasa a gestionar, no sé, la identidad de los individuos. Yo no sé si tú recuerdas cuando Biden decía que los negros no podían votar por Donald Trump, que todo el mundo lo criticó muchísimo, que si if you're black, if you're voting for Trump, you ain't black. O sea, tienes que votar es por Biden. Como que empiezan a gestar esa identity, la identidad. Ser negro significa ser demócrata o así sucesivamente. Entonces, genera todo este espacio, todo este reclamo o toda esta construcción de grupos que se sienten fortalecidos o poderosos cuando se repliegan con personas iguales o que sienten lo mismo en esa insatisfacción. Es lo que yo llamo entonces la identidad convertida en trincheras. Y desde ahí van a dar la batalla. Y sobre eso yo tengo una reflexión, y es que cuando todo el universo y toda mi participación en lo público está, digamos, limitada por mi propia identidad, todo mi propuesta se vuelve autorreferencial. Porque entonces, como yo construyo mi identidad, entonces yo construyo mis argumentos, yo construyo, y nada que esté por fuera de eso es válido porque no es mío. Y esa es la principal debilidad a mi modo de ver, porque es gente con un universo tan cerrado, tan pequeño, que está construido a partir de su identidad. Y lo chistoso es que los grandes conceptos de la identidad ni siquiera los construyen ellos, se los construyen afuera, filósofos, progresistas, ideólogos de género, ideólogos, y entonces van y hacen y estudian eso en sus maestrías de género y en sus especializaciones y todo eso, para que alguien les diga, es que esto que tú has escogido por identidad significa esto. Y es gracioso porque entonces se quedan en ese marco y empiezan a autorreferenciarse en ese marco. También a mí me parece que eso es lo que explica la cultura de la cancelación, y es que ellos no pueden en ese marco discutir con otras personas porque ya se salen de su propio espacio reducido, de su propia madriguera de ratón, ¿sí? Y empiezan a darse cuenta de la limitación de su propia autorreferencia. Entonces, eso por un lado del tema de la identidad. Y eso me abre la puerta para el siguiente punto, la cuarta característica, que es esta idea de la economía del like, ¿sí? Y la cultura o la vida virtual, ¿no es cierto? Y es que para esta generación, los argumentos o las propuestas o las ideas tienen sentido y son mejores
en la medida en que tengan más likes. Es decir, que en el momento en el que ellos se apropian de estas ideas y las transmiten por Internet, entonces la cantidad de likes y la cantidad de visualizaciones y la cantidad de reproducciones y de todo esto los haga a ellos más famosos. Y entonces es curioso porque entonces es claro, una refrendación de su identidad, ¿sí? Entonces dicen, es que esto que es de acuerdo con mi identidad me hace especial, me hace reconocido, me hace querido, ¿sí? Pero en un mundo ficticio, porque el mundo virtual es, como su nombre lo indica, ficticio. ¿Por qué es ficticio? Porque es susceptible de todo tipo de manipulación. Ahora más con la inteligencia artificial. Hay un video buenísimo de un consejo de ministros de Petro donde Benedetti le pega unos coscorrones a Petro en mitad y es buenísimo porque parece verdad. Y entonces Petro sale tomándose una botella de vodka y parece verdadero, ¿sí? Pero ese es los elementos que construyen la vida virtual. Pero también, también el echo chamber, que ellos se Claro, sienten poderosos porque quienes entonces lo uno aprueban son replicando sus propios, su propio identity friends, claro, que le dan, como que le refuerzan claro. sus Y lo planteamientos, sus chistoso es caprichos. que lo critican a uno siendo de derecha, es que usted solo oye los puntos de vista de sus amigos. No, al contrario, nosotros estamos totalmente siempre atentos a qué dicen los otros para ver si hay algo, para ver si uno puede construir de alguna manera. Nuestro capítulo de las igualadas fue precisamente ese ejercicio, ver a ver qué dice el otro lado del aborto y conversar con eso, ¿no? Dialogar. El mejor ejemplo fue Charlie Kirk. Charlie Kirk se fue Charlie Kirk, a las que abría los universidades. micrófonos Así es. en las universidades, que eran los lugares más A nosotros, ideologizados, Rami, vengan y discutimos, a nosotros no nos da porque miedo esto. efectivamente la Dale. idea, pero entonces, ojo con esto. Entonces es un mundo, claro, autorreferenciado por el tema de la identidad, y falso por el tema de la virtualidad, porque entonces yo solo pongo las fotos bonitas, yo solo pongo los videos graciosos, yo solo pongo los momentos de felicidad y aún si no estoy feliz, entonces tomo la foto y digo, qué alegría ver este espectacular amanecer y yo puedo estar muy mal, porque es que la vida virtual es una vida ficticia que yo puedo manipular a mi antojo y en la que puedo mostrar al mundo una cosa que realmente no existe. Entonces, y en ese contexto, tener likes, es decir, tener popularidad y todo eso, se vuelve efectivamente la receta apropiada para disvariar completamente la realidad. Porque por un lado estoy creyéndome yo mi propia receta de que soy perfecto y soy maravilloso porque he logrado entender mi identidad y construir mi identidad a partir de mi propia rebeldía y a partir de que nadie me mande, como un adolescente, ¿no es cierto? Pero un adolescente ya encapsulado y dispuesto a la locura, porque es un adolescente que cuando se enfrenta al mundo lo hace por medio de la realidad virtual, o sea, de su vida virtual, y en donde todo parece funcionarle, ¿no? Y ahí entonces ya, digamos, ya llegamos a este escenario de la generación idiota o del ignorante empoderado, que efectivamente representa un reto para el diálogo, porque entonces, ¿cómo interactúa uno con esta gente? Claro, es el pequeño tirano que da órdenes, digamos que ya puede participar en la vida pública a través de las redes sociales sin estar intelectualmente capacitado. Entonces, lo que hace es dar unas frases sueltas, como decíamos ahora, clichés, o insultar, o exigir, o gritar. Y si alguien le llega a controvertir en sus redes, pues lo cancela. Es muy difícil el diálogo con estas personas porque viven, como tú decías más atrás, y lo hemos explicado, en el mundo, en esa segunda realidad, ¿recuerdas? Que ellos se inventan, ¿no? Las ideologías crean una segunda realidad y no se salen de ahí. Muy bien, el último punto, digamos como característica de esta generación idiota, es, yo lo llamaría como la escuela y la cultura de ahora como canales de idiotización programada, que es el tema que ya hemos venido hablando en muchos otros episodios y que simplemente lo quiero mencionar de pasada para entrar ya a nuestro siguiente bloque, y es simplemente recordar un poco lo que decíamos
la universidad de hoy capturada, los colegios, cómo los colegios y la educación en general hoy está pensada para crear idiotas, para crear personas sensibles, niños que tienen que ganar siempre, nadie puede quedar de segundo lugar o nadie puede perder, todos tienen que ganar, todos tienen el trofeo, todos tienen que ser consentidos, niños que si algún día el niño quiere jugar con unas muñecas, entonces la profesora le va a decir, no, es que tú es una niña, tú no eres un niño, y empieza a promocionar toda la cantidad de absurdeces y de idioteces de la que vemos hoy. Y después llegan a la época de la universidad y están los famosos que tú también mencionaste, estudios de género, que son clases de idiotez. No hay nada, yo lo he dicho en algunos episodios, no hay ámbito del mundo académico universitario más flojo que el de los estudios de género. Pero bueno, esas serían como las 5 características. No sé si tú tengas otra, Rami. No, esas son, y yo creo que ya eso nos da pie para pasar a la segunda parte. La segunda parte de este programa lo que buscamos es, a partir de esta identificación de las características, empezar a proponer claves para el diálogo. ¿Y qué hemos hecho? Un poco para que ustedes nos sigan el hilo. Y es que efectivamente a partir de tanto Gabriel como yo, pues éramos fieles seguidores de Charlie Kirk, porque efectivamente el ejercicio que él hacía de diálogo permanente y en estos lugares tan inhóspitos como son las universidades progres americanas, y uno puede identificar como unas claves que él utilizó para tener éxito. ¿Y cuál es el éxito de Charlie Kirk a mi modo de ver? Y es que efectivamente él logró penetrar en esos espacios que estaban vedados para el discurso, digamos, conservador y de moral y de valores conservadores, cristianos en particular, y aproximarse de una manera caritativa, joven, digamos, alegre, dinámica, pero firme en la verdad y finalmente exitoso, porque si uno mira las horas y horas y horas de debates que él hacía públicamente, pues siempre terminaba venciendo a punta de esas discusiones. Entonces, tratamos de destilar como unas características y adicionalmente hicimos una tarea de ponderación muy bonita que consistió en pedirle a nuestro Señor que nos iluminara pasajes bíblicos que nos dieran como una clave para entender qué hacer frente a este tipo de retos. Y así entonces pues les vamos a proponer 7 u 8 digamos como herramientas o sugerencias de cómo hacer esta conversación con la generación idiota o de la ignorancia empoderada. El primer punto es este tema de defender públicamente nuestra fe. Y la cita es muy bonita. La cita que les proponemos allí es la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15, que en la versión Strodowinger dice lo siguiente: antes bien, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones y estad siempre prontos a dar respuesta a todo el que os pidiera razón de la esperanza. Y es impresionante, porque cuando nuestro Señor San Pedro, digamos, nos llama a que demos respuesta razonable de nuestra esperanza, en realidad nos está invitando a conocer profundamente nuestra fe, la doctrina, el conocimiento de la revelación de los textos bíblicos, de las profecías, y podamos llegar a una discusión argumentada, seria, desde la razón, con esta generación que pareciera ser resistente al conocimiento que viene de afuera. Pero esta es una clave muy interesante y es que efectivamente
Si nosotros nos entrenamos, nos nutrimos de la riqueza que tiene nuestra fe, no solo porque la Biblia es la revelación de Dios, sino porque además tenemos 2000 años de evolución de ese conocimiento, de ponderación de esa verdad revelada. Si nosotros realmente la tomamos y la utilizamos en nuestro discurso público, lo que estamos es realmente rompiendo esa barrera de conocimiento que tienen estas personas, porque estas personas nuevamente, recordemos que son autorreferenciadas, son un poco resistentes al conocimiento de afuera, pero si nosotros damos razón, con la razón, defendemos nuestra fe, esa es una oportunidad para romper esa barrera de conocimiento. Y lo más interesante es que al transmitir mediante la razón nuestra fe, estamos abriendo un espacio enorme para que el que nos escucha pueda eventualmente ser tocado por el amor de Dios. Y ahí hay una clave supremamente importante que yo pienso que es la primera, y es que estamos llamados a dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, de manera pública hoy, más que nunca antes en la historia reciente de la humanidad. No huir del debate, muy bien, y estar preparados para hablarlo públicamente. Cuando discutíamos estos elementos, yo quise traer a colación como las reglas del razonamiento, digamos, o las reglas del discurso, las claves del razonamiento. Y nos encontramos desde luego con muchos errores porque pues traíamos las reglas del discurso presentan una serie de problemas. Digo, a lo Habermas o a lo Alexi, tienen unos huecos, pero por otro lado son importantes en cuanto a que invitan, muy de la mano de lo que Rami acaba de decir, invitan a que ese debate público se haga precisamente con razones ordenadas, es decir, con lógica y con sustento, con fundamentación. Entonces el segundo punto es tratar como de advertir que podemos dialogar razonadamente nuestras premisas. Charlie Kirk lo veíamos mucho en eso, la claridad conceptual que él tenía para abordar los temas. Y las citas bíblicas que encontramos aquí, hay una muy importante en Isaías, cuando Dios le dice al profeta, venid pues, discutamos juntos. Y después en Pablo también, en otro, también está explicando, creo que es en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo, digamos, como tenía la costumbre de ir es que no me encuentro la cita acá, en Hechos 17, aquí está. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Esto simplemente lo que nos muestra es que Pablo no impone, sino que dialoga, razona públicamente. Digamos que no va a gritar, no va a cancelar, utiliza el razonamiento, utiliza el argumento, la exposición racional. Y eso creo que es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Estamos llamados a dar testimonio razonado de nuestra fe y a decirlo sin temor alguno. Entonces, la segunda clave es eso. Formarnos y saber que el debate público, primero, no huir del debate público, y segundo, tener muy claro que ese debate público se aborda mediante reglas racionales, mediante el uso de la razón, y Dios mismo invita a ese diálogo racional, no a impulso ciego, porque uno muchas veces le da rabia con esta gente y uno trata como de a veces de insultar, y no se trata de eso. Siempre, y en eso, cuando uno veía a Charlie Kirk, digamos, su tranquilidad para responder los insultos. Y es a través de ¿qué? De la argumentación racional. Así es. El tercero que queremos proponer es hablar con la verdad. Y la referencia bíblica con la que hemos ponderado esta sugerencia viene del Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, el versículo 33 y siguientes. Y es en mitad del Sermón de la Montaña, dice nuestro Señor: oísteis también que fue dicho a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor lo que has jurado. Mas yo os digo que no juréis de ningún modo,
ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jures tampoco por tu cabeza, porque eres incapaz de hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Diréis solamente sí, sí, no, no. Todo lo que excede a esto viene del maligno. Es palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo importante de esta idea de hablar con la verdad? Primero, que no nos corresponde a nosotros más que jurar, o sea, no debemos hacer juramentos innecesarios. Nuestra actitud frente al debate con la generación idiota debe ser una actitud sincera que viene principalmente de nuestro testimonio. Yo no tengo por qué hacer juramentos, es decir, invocar la autoridad de Dios para hacer válido lo que yo estoy diciendo, porque yo debo hablar a partir de mi testimonio. Y eso es importantísimo, porque en esa conversación a partir del testimonio, primero yo tengo que ser humilde, porque tengo que reconocer mis limitaciones, tengo que reconocer mis defectos, tengo que reconocer lo que no sé. Y a partir de ese reconocimiento puedo realmente hablar con la verdad. Lo segundo de esta característica de hablar con la verdad es hablar sin artimañas, no endulzar las cosas, no tratar de plantearlas de una manera bonita. Y aquí voy a entrar yo en algún grado de conflicto con algunos sacerdotes, obispos y hombres y mujeres religiosos que dicen, hombre, es que en la vida actual llegarle a las personas con un mensaje del evangelio, digamos, tan claro y tan, digamos, literal, puede hacerles daño, porque es que uno tiene que hablar con claridad, tiene que entender la miseria del otro y a partir de su miseria, entonces hablarle de la manera que el otro puede entender y escuchar. Yo creo que no. Yo creo que ahí hay un error. Yo creo que hoy en día el discurso del católico en el espacio público, cuando se enfrenta con la generación idiota, debe ser un discurso totalmente claro, al pan, pan, al vino, vino, sí, sí y no, no. No ganamos nada con ponerle miel a las palabras y a los conceptos. Al contrario, lo que hacemos es oscurecer. En vez de aclarar, oscurecemos. Y en vez de evangelizar, que sería el propósito, lo que hacemos es confundir y muchas veces ayudar a que el otro siga justificadamente en su error. Lo tercero que yo diría es la disciplina que le corresponde a todo cristiano. Y es que nosotros debemos hablar, digamos, de una manera prudente, sencilla, sin tener que remitirnos a complicaciones y a complejidades que parecen distraer la atención de lo que de verdad estamos diciendo. Y finalmente, en todo discurso debemos tener presente que lo que queremos o lo que debemos estar constantemente pidiéndole a nuestro Señor en estos ejercicios de discurso, de debate, de argumentación, es que nos libre de todo mal. No solo en lo que nosotros digamos y que lo que digamos no sirva de instrumento para el mal, sino por el contrario, que sea reflejo de la voluntad de Dios, de su palabra, de su querer en la interacción con el otro, sino que también nos libre de todo mal como resultado de nuestro discurso. Y es que lo hemos hablado en muchos de los episodios, todo esto está enmarcado en una batalla espiritual. Y es importante ser conscientes de que cuando se habla con la verdad, cuando se defiende la verdad, sobre todo en lo público, vamos a ser objeto de batalla espiritual y de ataques espirituales. Y eso hay que reconocerlo, digamos, lo sufrimos Gabriel y yo en diferentes momentos gracias a este podcast y gracias a muchas de las tareas que hacemos nosotros. Y es una realidad.
y es parte de nuestra conciencia de que debemos tener cada vez que hablamos con la verdad, que esto tiene implicaciones, pero que las implicaciones negativas están en manos de Dios y es Dios quien nos protege en este camino de defender la verdad y que la verdad, pues obviamente es el llamado al que estamos todos los cristianos para ser libres. Sí, yo diría que, bueno, tenemos no evitar el debate público, es importante. En segundo lugar, asumirlo. En segundo lugar, estar todo el tema de la formación racional, de plantear los argumentos con lógica, con estudio. En tercer lugar, que lo que estás planteando ahora, que decías decir la verdad. Sin embargo, le planteaste una cantidad de cosas alrededor que me parece que enriquecen mucho el punto, pero para que nos acordemos, yo aquí habla el profesor, un poco como tercera característica sería decir la verdad, hablar con la verdad. Yo agregaría, que es muy bien planteado, yo agregaría simplemente en el cuarto, y tiene mucho que ver con eso, cómo sustento la verdad. Entonces, y la sustento de dos maneras, y eso un poco lo veía uno en Charlie Kirk, ya que lo mencionábamos. Usar ejemplos concretos, datos, apelar a la evidencia, llegar preparados. Estos temas hay que prepararlos con mucho juicio. Pero fíjate que aquí estamos olvidándonos de otro punto, porque aquí lo estoy planteando desde la perspectiva, digamos, académica meramente. Pero yo creo que hay otro dato importante y es que uno tiene que usar ejemplos concretos, pero también testimonio personal. No hay nada que más convenza a una persona o persuada, o por lo menos le lleve a abrir los ojos, que el interlocutor es una persona íntegra, que está diciendo, creyendo, actuando conforme a lo que está diciendo, no porque tiene una apariencia o simplemente porque quiere ganar una discusión. El problema es mucho más de fondo, ser auténticos, para decirlo de otra manera. Entonces, ese sería como el cuarto punto, que es ¿no? el estudio con evidencias, con datos, pero también apelar a la autenticidad de uno, vivir uno una vida de acuerdo a lo que uno está predicando. Y Jesús lo plantea mucho, ¿no? Hay una cita en Mateo cuando él dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y eso me parece que es un tema clave porque remite a que uno debe dar buenos frutos, pero también remite a reconocer malos frutos en las ideologías. En Santiago había uno muy interesante que encontré, Rami, que decía, más alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo, por mis obras, te mostraré mi fe. Y es que uno no puede simplemente razonar sin ese razonamiento estar acompañado de acciones. Entonces me parece que en ese cuarto punto simplemente uno gana un debate siendo uno auténtico, siendo uno íntegro, no solamente estudiando, no solamente diciendo la verdad, no solamente razonando bien, sino siendo auténtico y mostrando las evidencias cuando haya lugar. Porque en el fondo la verdad se demuestra es con hechos y también con la propia persona. Así es, así es. En este siguiente, digamos, herramienta que queremos proponer, consiste en cómo aproximarse uno a la discusión con el otro, cuál es como la actitud que uno debe tener en esa discusión con la generación idiota. Y la cita que queremos proponerles es Mateo capítulo 10, versículo 16, que dice nuestro Señor lo siguiente: mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Palabra de Dios. Y entonces esto, ¿a qué se refiere? A esa estrategia, si se quiere, de aproximación que nos propone nuestro Señor, que es ese equilibrio delicado entre la prudencia y la humildad. Y ojo, porque es que sed astutos en realidad la versión de Strodinger no dice astutos, sino prudentes como las serpientes. Puede malinterpretarse a que uno tiene la posibilidad de obrar sinuosamente, de
de ser como medio retrechero y todo esto, y no es eso a lo que se refiere nuestro Señor. Nuestro Señor dice es prudentes, es decir, examinar el contexto donde uno está discutiendo, la realidad en la que está viviendo la persona con la que uno está hablando, la forma que utiliza para explicar sus ideas, el poder que representa, bueno, todos estos elementos de prudencia que efectivamente uno utiliza para cualquier cosa, cualquier actividad que uno emprende, pública o privada, pues exige prudencia. Entonces el primer llamado es a ser prudentes en examinar el individuo con el que uno está hablando, la situación en la que está uno metido, el tema, estudiarlo y todo esto. Y el otro elemento es que debemos ser humildes o sencillos como las palomas. Y es que esto resuena con la primera parte de la cita. Y es que nuestro Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. Él no nos está enviando como leones que vamos a poner orden en la selva, no. Nos está mandando como ovejas, es decir, como seres vulnerables, como seres limitados, como seres necesitados de Dios en un contexto en el que los demás están empoderados, autorizados, justificados y sobre todo tienen más recursos que nosotros. Es que es impresionante cuando ve uno en los debates que organizamos en el Congreso de la República sobre nuestros temas, el desequilibrio que hay entre las organizaciones que defienden la vida, la familia, la libertad religiosa y las organizaciones que están promoviendo el aborto, la eutanasia y todo lo demás. Y efectivamente nada ganamos con asumir la posición del lobo entre lobos. No, nosotros estamos llamados a que nuestra actitud prudente y sobre todo sencilla, humilde, le permita al que está mirando este debate público identificar quiénes son los lobos y quiénes son las ovejas. Y a nosotros nos va bien en el debate en la medida en que nos comportemos como ovejas entre lobos. Eso no quiere decir que estemos absolutamente desprotegidos e ingenuamente nos lleven al cadalso, no. Eso quiere decir que para garantizar que somos así, debemos obrar con prudencia y sencillez, es Muy decir, bien. con... La verdad no se impone a la fuerza. Uno persuade mucho más fácil con las razones. Muy buen punto. El mío, el sexto, y ahí para ir terminando, porque ya se nos ha ido muy, muy largo, Rami, tiene mucho que ver con esto que acabas de plantear, y esto viene desde Aristóteles también, y lo retoman también en el siglo XX, me parece que es Perelman, el que habla de los tipos como de auditorios a los cuales uno se enfrenta. Y uno tiene que prepararse un poco también quién es la persona con la que uno va a hablar, entender con quién estamos discutiendo, porque no es lo mismo discutir, y Jesús lo hacía. Jesús a los fariseos les hablaba de una manera muy distinta a como les habló a los discípulos o a los romanos. Digamos que a los fariseos les habla con parábolas para desenmascarar su hipocresía, mientras que a los apóstoles o a los discípulos les va a explicar esas parábolas con profundidad como una enseñanza para la vida. Y a los romanos les habla como con cierta sobriedad o con cierta majestad, sin rebajarse, y no le da como por entrar mucho más allá en esas explicaciones. Y es un poco lo que se refleja en esta técnica digamos, de los auditorios. Entonces, hay una cita que dice Pablo en Colosenses 4:6, sea vuestro hablar siempre con buen modo, sazonado con sal, de manera que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces uno no tiene que ser, digamos, responderle o con agresividad o de manera insípida, sino que tiene que hacerlo con inteligencia. A veces será con ironía, a veces será con un poco de fortaleza, a veces será buscando el ejemplo contrario, qué sé yo, pero siempre estar como abiertos a que uno habla en el fondo con personas diferentes, con distintas formaciones y tener eso en cuenta.
Y no es lo mismo para Charlie Kirk enfrentar al profesor de una universidad que lo hacía, que enfrentar a un freshman, a un estudiante que apenas estaba ingresando a la universidad y que tenía menos conocimientos. Uno va mirando y es un acto de prudencia hacerlo. ¿Cuál es el auditorio al que debo enfrentarme? Así es. El siguiente, ya para acabar mis puntos, es qué hacer cuando la contraparte me ataca o me provoca mal o me hiere o de alguna manera me causa un perjuicio. Pues la respuesta la encontramos en Romanos capítulo 12 de los versículos 17 al 21, que dice San Pablo lo siguiente, y es: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto es fundamental, porque es que la lógica humana siempre nos va a llevar, y tengo que empezar por mí mismo. A mí me invitaban a la W a debates con gente LGTBI, y estas son personas muy dadas a atacarlo a uno en lo personal, y entonces se averiguaban que yo tenía una hija, o que yo había estudiado en los Andes, o que era abogado, bueno, lo que fuera, y trataban de atacarme personalmente, y claro, a uno le empieza a hervir la sangre, ¿sí? Porque entonces le dicen, ay, si su hija es lesbiana y no sé qué, y entonces porque como usted es católico, entonces la tiene que echar y quemar en el infierno. Bueno, pues ahí, si yo hubiera tenido presente, seguramente hubiera sido un mejor argumentador. Afortunadamente Dios nos está dando la posibilidad de hacer este capítulo, y entonces yo mismo aprendo, y la reflexión es primero para mí. Y es que el buen cristiano, cuando es perjudicado, está llamado a pagar bien por el mal que recibe. Es decir, a responder siempre con el bien. Eso que parece totalmente contraintuitivo es maravilloso, porque es la oportunidad que Dios nos da a nosotros como cristianos de, en el ejercicio público de la defensa de nuestra fe, de nuestras creencias, de todo eso, cuando nos ataquen, mostrar realmente de qué está hecho un cristiano, y es, en vez de responder con el mismo mal con los que nos están atacando, tomar un paso más arriba y demostrar con nuestra propia humillación, con nuestra propia humildad, que el amor que Dios nos tiene nos permite confiadamente responderle bien al que nos hace mal. Si nosotros logramos hacer eso cada vez que nos insultan, que nos agreden, que nos atacan, realmente estaremos dando un testimonio incontrovertible de que la respuesta cristiana a la idiotez de esta generación es una respuesta que trasciende, que supera y que finalmente nos va a llevar a la libertad como sociedad. No caer en ese círculo de odio y de venganza que domina precisamente la cultura de la cancelación, pero además por otra razón que le dijimos en otro episodio, Rami. Estas son personas por lo general que tienen una gran herida en sus vidas. O sea, todas las personas con las que yo me he enfrentado o las que he visto a que Charlie Kirk se enfrentaba, uno les ve la herida tan profunda que llevan. Son personas que tienen algo que no hicieron. El tema de la adolescencia. Hombre, yo a veces me he puesto a pensar que lo peor es tratarlos con la misma... con el mismo odio o con la misma rabia con que ellos nos tratan a nosotros. No ganamos nada, eso incrementa ese mismo odio. Estos son personas con una falta de afecto o de comprensión. ¿Te acuerdas que yo lo trataba en algún otro episodio con un tema que referí de unas abortistas? Yo no sé cuál fue su historia personal, por qué llegaron a ese punto. Por eso nosotros también hablábamos mucho de rezar por ellos, porque yo creo que en el fondo es eso, Rami, estas personas también tienen derecho a conocer la verdad y no han tenido esa oportunidad por muchas razones, o porque las engañaron, o porque el entorno los llevó así, tuvieron un mal profesor, alguien abusó de ellos cuando eran chiquitos, o lo que sea. Muy bien, el último punto ya para ir cerrando, hoy nos fuimos larguísimo, es que si bien es cierto, todas estas reglas nos ayudan, nos dan como ciertos consejos para poder debatir contra la gente woke, contra el idiota, hay veces no se puede. Hay veces uno tiene que aprender a retirarse cuando no hay diálogo posible.
Y eso está en Mateo 10:14. Si alguno no os recibe ni escucha vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y en Proverbios 23:9, no hables al oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus palabras. Y Mateo 7:6, que Camila Herrera, la profesora Camila Herrera, hablaba mucho de este tema. No deis a los perros lo que es santo y no echéis vuestras perlas ante los puercos, no sea que las pisoteen con sus pies y después, volviéndose, os despedacen. Y esto simplemente quiere decir que hay personas que definitivamente no te van a querer escuchar. Ya su voluntad está tan cerrada en sí misma que lo único que va a hacer es simplemente producir una mayor herida, bien sea en ti o en ellos mismos. De manera que hay que saber reconocer eso, que a veces no se puede ni siquiera entrar en diálogo, desafortunadamente. Concluyamos, Rami. No, la conclusión muy bonita de este capítulo y que me llena de esperanza para los siguientes es que muchas veces uno trata de buscar como estas claves de argumentación, técnicas de argumentación, de semántica, de sustentar sus ideas en el mundo de hoy y no encuentra fuentes, ¿no? Pero la verdad, el capítulo de hoy y ojalá los siguientes de este segmento me dejan muy contento porque efectivamente hay una riqueza en el Evangelio y en la Biblia que ojalá nos permita contribuir en este proceso de formación en el que estamos embarcados. Y pues bueno, hoy creo que nos divertimos dando realmente claves para discutir y vencer en la discusión a partir del testimonio y a partir de la verdad a esta generación idiota. Todos nos dimos cuenta que en Medellín está cayendo una gran tormenta. Creo que se te fue la cámara, pero te escuchamos todo el final. A todos nuestros oyentes, muchas gracias. Recuerden que nuestra misión no es devolver insultos, sino reconstruir el diálogo, el logos, la razón, pero también la virtud. Levantemos una generación que piensa, que argumente y que sobre todo ame la verdad. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Que tengan una feliz noche y bendiciones para todos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.